¿Están contentos, hermanos? ¿Traen sueño? ¿No? ¿No traen sueño? ¿No andan tristes? Bueno, sean bienvenidos a la casa del Señor y damos gloria a Dios. Yo les decía a los hermanos que para mí es un privilegio compartir este momento con ustedes y la palabra. Quisiera en esta tarde, al estar con ustedes, yo sé que es otro grupo, ¿verdad, hermanos? Y queremos aprender acerca de la palabra de Dios. Les decía desde hoy en la mañana a los hermanos de que muchas veces aprendemos las características de una persona, de un adorador, cómo debe de ser un adorador, cómo debe de comportarse un adorador y estas situaciones. Pero esta tarde yo quisiera hablar acerca de las bases que debe tener un verdadero adorador. Y bueno, sabemos que la palabra de Dios habla acerca de la adoración. Sabemos que la palabra de Dios habla acerca de que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, cuando pensamos en esto, hay algo que es muy profundo de la palabra del Señor y al pensar en adorador no es aquel que toca en la música acá. Adorador no es el que canta. Adorador no es el que ejecuta un instrumento. Adorador es todo el que es hijo de Dios. Él es un adorador. Entonces, no podemos definir, gracias hermana, no podemos definir de que solo las personas que cantan, que hacen algo como eso, son adoradores. Un adorador es todo aquel que cree en Dios. ¿Por qué? Encontramos desde el principio que Dios, por ejemplo, cuando llamó a Abraham se convirtió en un adorador y por su fe fue justificado para salvación. Él era un adorador. Entonces, un adorador no es aquella persona que ejecuta un instrumento, que canta o cuestiones como esas. Un adorador es aquel que persigue a Dios, que sigue a Dios, que es devoto a Dios. Eso es un adorador. Y en Levítico capítulo número 18, versículo 4, podemos leer, si ustedes quieren, vayamos ahí. Levítico capítulo 18, versículo número 4. Hay un versículo de la palabra de Dios que nos menciona un poco acerca de lo que Dios quería ver acerca de las personas en el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. ¿Cuál era la visión de Dios a los del pueblo de Israel? La visión de Dios a los del pueblo de Israel no solo era escribir mucho en un libro, no solo era dar unos mandamientos a los del pueblo de Israel. ¿Qué era la visión de Dios según este versículo? Dice: mis ordenanzas pondréis por, ¿qué dice ahí? Obra. Esta es escuela dominical, ¿verdad, hermanos? Así que si les pregunto, no se van a asustar ni a enojarse conmigo. Son bromas. Mis estatutos guardaréis. ¿Cuál era la visión de Dios? Miren, en el Antiguo Testamento encontramos un proceso de adoración. Pero en ese proceso Dios quería a gente con una vida práctica, de conocimiento, pero también práctica. Dios ordenó estrictamente que existiera un proceso de adoración para cada israelita, no solo para los levitas, quienes eran los encargados de la adoración, sino para aquellos que llegaran a dejar un sacrificio delante de su presencia. Entonces, la palabra de Dios no nos muestra de que aquel que tenía un liderazgo o que tenía algo como eso debería de ser un verdadero adorador. No, incluso aquella persona que no llevaba para un sacrificio un animal bueno era rechazado porque no era aceptado delante de Dios eso que llevaba. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, vemos de que Él tenía en su mente
que los estatutos, las ordenanzas de Él fueran guardados y que la gente pusiera en práctica lo que se le había dicho. Cuando pensamos en un verdadero adorador y pensamos en que un adorador tenga una base fundamental para ser un verdadero adorador, debemos de pensar en una fe práctica, más que una fe de conocimiento. Y acá es cuando entramos a ver tres cosas que yo creo que son elementales para un verdadero adorador, como una base para la vida de él. La número uno, quiero decirles que el verdadero adorador es aquel que entiende en quién ha creído. Un verdadero adorador no era un tonto, alguien que no entendía eso. Incluso la palabra de Dios, y ahora recuerdo aquel versículo que dice que nuestro culto es racional, no es irracional, no es torpe lo que venimos a hacer. Y mucha gente viene a la iglesia y cree, ay, qué aburrido, ay, a cantar otra vez el mismo canto, ay, qué ganas. Pero no debe de ser así la visión del verdadero adorador. Si usted no es un verdadero adorador, a usted le aburrió la alabanza el día de hoy, a usted le desanimó los cantos el día de hoy, y usted va, ay, otra vez lo mismo, si usted no es un verdadero adorador. Pero si usted viene acá a la casa del Señor a buscar la presencia de Dios, definitivamente usted sabe en quién ha creído, y en quien ha creído merece la alabanza de su boca. Amén. Él merece, hermanos. ¿O no merece Dios que usted le diga, grande y fuerte es nuestro Dios? ¿Merece Él? Él mereciera, hermanos, de que usted se desgastara. Por eso me oyen algo ronco, que yo estaba de cantar fuerte ahí. Entonces me desgasté la garganta. Él merece que nosotros nos desgastemos por Él. Él merece, hermanos. Él lo merece todo. Entiende esta persona que conoce en quién ha creído, entiende que Jesucristo es su Salvador, entiende que Él ha pagado el precio de su pecado, entiende que Él lo ha coronado de favores y misericordias. Es aquel creyente que sabe a quién ha creído, como el apóstol Pablo lo dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. ¿Podemos ir ahí? ¿Algún hermano así, miren, que le guste leer en voz alta y que nos ayude a poder leer este versículo? 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué notaron de ese versículo ustedes? ¿Qué notaron ustedes de ese versículo, hermanos? Aquí hay bastantes predicadores, dijera el hermano William. ¿Qué notaron ustedes en ese versículo? ¿No nos avergonzamos? Y él dice, porque sé a quién he creído. Sé a quién he creído. Entiendo de quién he tomado mi fe. Entiendo a quién confié el día que dije, yo entrego mi vida a Cristo Jesús. Porque yo sé a quién he creído. Y Él es poderoso. Él es poderoso. ¿Para qué? Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amados hermanos, porque yo sé a quién ha creído, en quién he creído. Usted sabe en quién ha creído. Un verdadero adorador que tiene bases como verdadero adorador sabe en quién ha creído. Sabe en quién ha creído, no lo duda. Ni por más que le digan, ni por más que le vituperen, no lo va a dudar. El apóstol Pablo, amados hermanos, ¿quién era el apóstol Pablo? A mí me impacta la vida del apóstol Pablo porque él le daban una tremenda apedreada y de allí, tirado, golpeado, se levantaba y él seguía predicando el evangelio.
¡Qué poder, hermanos! Y cuando uno lee, dice: ay, yo quisiera ser como el apóstol Pablo. Pero cuando vienen pruebas, dudamos de quien hemos creído. Olvidamos que en Él hemos puesto ese depósito de fe, y que esa fe está guardada para cuando aquel día Él venga y regrese, y nosotros nos gocemos con Él. Porque yo sé en quién he creído. El verdadero adorador sabe en quién ha creído. El que no es verdadero adorador duda de todo. Duda de lo que hace. Duda si realmente valdrá la pena estar aquí. Posiblemente usted dirá: es que mi papá me trae, es que mi esposo me trae, es que mi esposa me trae. ¿Sabe algo? Si usted lo piensa de ese modo, no es un verdadero adorador, y necesita encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió por usted, que pagó sus pecados y que dio su vida para darle vida eterna a usted. Amén, hermanos. Si usted duda de por qué está aquí, yo quiero decirle: Cristo es Él en quien usted ha creído, y Jesucristo es Dios, y Él pronto regresará. Amados hermanos, para tener bases como un verdadero adorador, necesitamos entender en quién hemos creído. Amén. Ahí lo tenemos. Número 1 es aquel que entiende en quién ha creído. Amén. Número 2, quip, dicen los de Zona Reina. El verdadero adorador que tiene una base sólida es aquel que conoce a Dios y su palabra. Conoce a Dios y su palabra. Oigamos esa palabra: conoce a Dios y su palabra. ¿Saben algo? En realidad este es el siguiente paso, donde la vida es vivir una relación de devoción delante de Dios. Y la verdad es de que no se trata de aprender los rudimentos litúrgicos de la iglesia, o doctrinales de una iglesia, o cosas como esta, ni de decir que yo tengo, por ejemplo, mucha gente dice: hermano Lester, yo tengo 45 años de ser cristiano evangélico, y así hasta con más fuerte la voz, ¿verdad? He leído la Biblia durante 40 años, hermano. Pero usted lo sigue viendo como un niñito, ¿verdad? Espiritual. Por todo se enoja, por todo pelea, por todo se disgusta. Si aquí se pasaron del tiempo, yo estaba en una iglesia donde el hermano anciano de la iglesia estaba allá atrás, ¿va? Llegaron las 5 de la tarde, era el tiempo de terminar el culto. Se sale el hermano. Bueno, estos hermanos ya se pasaron, dijo, delante de todos, y agarró su Biblia y se salió. Y era el que tenía 15 años de ser cristiano, hermanos. Eso no es conocer a Dios, hermanos. Conocer a Dios es aquel que conoce a Dios. Mientras más lo conoce, más es humilde. Mientras más lo conoce, más ama. Mientras más lo conoce, más le sirve. Pero el que tiene una religiosidad y simplemente sigue una forma de una iglesia, simplemente se deja guiar por un estatuto o cuestiones como estas, ¿qué pasa? Solo va a vivir una vida religiosa. No digo que no sean buenos los órdenes, como decimos y molestamos a veces con los hermanos. Es bueno tener orden en la iglesia, calidad. Pero si nos descuidamos, vamos a llegar a ser fariseítos. ¿Se recuerdan los fariseos qué hacían, hermanos? Ellos juzgaban todo. Jesús estaba comiendo con los pecadores, y ¿qué le decían? Ese no es maestro, ese es pecador. Si fuera maestro, entendiera de qué se trata. Entonces, cuando hablamos de conocer a Dios, hablamos de relación. Y cuando hablamos de relación, podemos entender a Dios, que Dios es
omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Es que nosotros no vamos a engañar a nuestra esposa porque Dios está con nosotros, porque Él es omnisciente, Él va con nosotros. No la vamos a engañar por eso. No porque nos van a poner disciplina. Ay no, hermano, es que yo le tengo miedo. Allá el hermano José Luis se sube y menciona el nombre, hermano tal va a tener disciplina. A eso sí le tengo miedo, hermano. Eso no es devoción a Dios, no es conocer a Dios. Usted debe temer porque Dios es omnisciente, Él está en todo lugar. Y usted le teme porque sabe que Dios lo es todo para su vida. Dios es omnipresente también, Él sabe. Y amados hermanos, yo no sé cuántos traen deudas el día de hoy, yo no lo sé, pero Él es omnipotente, hermanos. ¿Qué significa eso? Si usted conoce eso de Dios, a usted no le va a afligir el día de mañana qué va a pasar. A usted no le va a afligir el día de mañana si va a tener para la comida de sus hijos, porque aún los pajarillos comen y no trabajan. ¿Cuánto más ustedes? ¿Comen, hermanos? Sí comemos, hermano, va a decir. Pero Dios, hermanos, recuerden que Él es omnipotente. Y a veces dudamos, hermanos. ¿Y por qué los pastores a veces, hermano, tómese de la mano de Dios? ¿Saben por qué? Porque a veces muchos hijos de Dios aún tienen la duda si Dios puede trabajar en alguna área de su vida. Y por eso, hermanos, leamos ahí en la historia de la samaritana. ¿Qué le dice Jesús a esta mujer? Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y veamos qué dice ahí este versículo. Evangelio de Juan, capítulo 4. Bueno, ahí está toda la historia de esta mujer cuando platica con Jesús. Pero dice, el número 10. Respondió Jesús y le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Y quién es el que te dice? Si conocieras el don de Dios. Y le agrega ahí él. ¿Y qué dice? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Si tú supieras quién está frente a ti, tú me pedirías agua a mí. Amados hermanos, ¿quién es Dios? Acá le adoramos, acá le buscamos, pero Él puede. Él tiene el poder para solventar, para sacarnos adelante. Pero nosotros olvidamos y dejamos de ser verdaderos adoradores porque dudamos de que Dios lo puede todo, amados hermanos. Dios tiene las capacidades para hacerlo. Jesucristo le dice, si tú supieras quién está frente a ti, tú me pedirías a mí. Amados hermanos, ¿a quién busca usted y a quién busco yo? Buscamos al Rey. Me encantó el salmo que leía ahí hermano Kenny con hermana Sharon, porque ahí en pocas palabras le dice, ¿acaso no comes? ¿Quién es Dios pues? En otras palabras, lo estoy parafraseando, no van a decir que así era. Tú comes, pueblo mío. Tú vives, pueblo mío. Yo soy Jehová Dios, el que todo lo puede. Entonces, ¿qué le dice Dios a usted? Mi hijo, si yo estoy aquí frente a ti, ¿qué es lo que necesitas de mí? Te entregué a Jesucristo y por eso tienes una fe poderosa. Te di salvación, te di amor, te di todo. Aquí estoy. Hace falta algo. Y a veces le decimos, Dios, es que no, me voy a meter a ser narco, Señor, es que no me basta esto, Señor, es que quiero, Señor, es que yo quiero algo más. Y yo les decía a los jóvenes el otro día que a veces creemos que en el placer está la satisfacción, pero en el placer no está la satisfacción. El placer es pasajero. El placer es pasajero. ¿Y qué
¿qué resultado tiene el placer? Muchas veces va a tener destrucción. Entonces, Dios es omnisciente. Yo les quiero recordar esto, porque la base de un verdadero adorador, ¿cuál es? No es aprender a, no sé cómo, y yo lo mencionaba desde hoy, ¿verdad? Que a veces hasta cambiamos de voz al pasar aquí, ¿verdad? Y decimos, es que hermanos, yo quiero bendecir sus vidas, hermanos. Y cambiamos hasta el tono de la voz. Cuando, amados hermanos, Dios me ve. Dios lo ve a usted. Somos tal cual somos delante de Él y no tenemos nada que esconder, aunque cambiemos de voz. Y por eso, Dios desea que usted y yo le conozcamos. Y si yo lo conozco a Él, ¿qué va a pasar cuando yo lo conozco más a Él? Lo que va a tener el resultado de conocerlo a Él es que cuando vengan pruebas, cuando vengan luchas, cuando vengan tentaciones, yo voy a poder defenderme en esas circunstancias. Entonces, ¿cuándo es cuando alguien cae? Como dice, es que cayó el hermanito. ¿Cuándo es cuando alguien fracasa? Cuando no conoce a Dios y su palabra. Cuando no se mete. Y por eso es que a veces han oído de hermano William, hermano, es que usted tiene que darle, tiene que orar. ¿Y por qué le dice hermano William? Es que usted tiene que orar. ¿Sabe por qué? Si usted no busca a Dios, incluso la palabra de Dios dice que al que es humilde, Dios lo mira de cerca. Pero al que es prepotente, ¿qué va a pasar? Dios lo mira de lejos. Dios no lo va a ver ni lo va a sostener cuando usted diga, es que Señor, mira, este negocio, yo sé, Señor, que no es bueno dar 10 onzas por 1 libra. Yo sé, Señor, pero el negocio está bueno. Me voy a tirar al negocio, Señor. Voy a dar 10 onzas y, Señor, tú me vas a liberar. Y se tira, pues, a vender 10 onzas por 1 libra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a estar el respaldo de Dios? Y después damos gritos de ahogados, Señor, ¿por qué no me ayudas? Yo lucho, Señor, yo peleo, Señor. Si doy 10 onzas por 1 libra las doy, debería de dar 16, pero no. ¿Le echamos la culpa a quién? A nuestro papito. Él dio a su Hijo unigénito para que usted tenga vida y vida en abundancia. Él no merece sus quejas, Él no merece eso. Él no merece que usted le diga, Señor, ¿por qué no me das? No importa la prueba, hermanos, que usted atraviese, porque el Señor siempre va a estar ahí. Él es fiel, no cambia. Usted sí, yo sí, nosotros sí cambiamos. Estamos enojados en la mañana y en la tarde estamos re felices. Cambiamos. Nuestro Dios no. Él nos mira con ojos de misericordia. Usted haga lo que haga lejos de casa, pero Él, a pesar de todo, lo mira con ojos de misericordia. En tercer lugar, hermanos, según la base de un verdadero adorador, es aquel que sigue a Dios incondicionalmente. Es decir, que no hacerlo por su marido, ni por su esposa, ni por los hermanos de la iglesia, ni para que su familia lo vea. No lo va a hacer por eso. Es que hermano Lester, aquí, es que mi papá, es que mi esposa quiere que yo sirva en la iglesia. Yo no quiero, Dios, pero ella quiere. No es un verdadero adorador. No, mire, si usted está así sirviendo, mejor deje ese privilegio. Porque no está haciendo no sabe en quién ha creído. Usted no sabe. Es que por mi esposo, hermano Lester, si él no me mira venir al culto, entonces yo tengo problema con él. Si usted está sirviendo aquí en la iglesia por su esposo, regrese al inicio. Pero si usted está sirviendo con amor, con pasión, con poder, a pesar de lo que diga su esposo, a pesar de lo que diga su familia, a pesar de todo eso,
yo le digo, algo poderoso va a suceder, algo grande va a suceder, porque usted no está bajo la palabra dada por un hombre, está haciendo las cosas bajo la palabra dada por Dios. Y si Él dijo que yo lo haga, yo lo voy a hacer. ¿Y qué pasará en esto? El respaldo de Dios se va a manifestar. Yo les decía a los hermanos de que allá en Zona Reina constantemente teníamos el peligro, ¿verdad?, de que llegaban los muchachos, ¿va? Y como había alguna muchacha de la iglesia, decían, al poco tiempo de sus 2 veces de participar en un culto, llegaban y decían, hermano Lester, yo quiero aceptar, hermano, decían. Uno re feliz, y nosotros con Ileana no dábamos de la felicidad, ¿verdad? Y empezábamos y vaya, aceptaba, y lo empezábamos a instruir, pero nosotros siempre la tanteábamos, ¿va? Cuando un patojo llegaba o una patoja llegaba por el muchachón o la muchachona, entonces en la capacitación yo luego les decía, usted va a estar aquí porque sabe en quién ha creído, y les empezaba a hablar. Entonces así hacían los ojitos, ¿ve? Porque sabían por qué estaban sentados ahí. ¿Cuál era la consecuencia? Unos se la llevaban al final, ¿va? Unos 2, 3 cultos y desaparecidos. Adiós. Eso no es seguir al Señor Jesús. Aquí en Lucas capítulo número 5 versículo 27 al 32 encontramos un ejemplo de esto. Lucas capítulo número 5, 27 al 32. Bueno, ahí habla de lo que pasó con Leví, ¿verdad? Lo voy a leer, dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y habían muchas compañías de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero ¿qué pasó con Leví? ¿Qué le dijo el Señor? Sígueme. ¿Qué hizo Leví? Se levantó y le siguió. A veces nosotros no somos como ovejitas, sino como cabros, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia de una oveja y una cabra? ¿Ya vieron la diferencia? Hermano Miguel, él tiene cabritas, ¿verdad? Entonces, la gran diferencia entre una ovejita y una cabra: una ovejita, mansita, chula la ovejita, pero la cabra, preguntémosle al hermano Miguel cómo le va a él cuando persigue una cabra. No es fácil perseguir una cabra, ¿va? Como a un cochito, cuando usted se le suelta un cochito, ¿quién no va a parar a ese cochito? Pero a veces no somos ovejas sino cabras. Oímos y en vez de agacharnos, ¿qué hacemos? Nos rebelamos contra Dios. No contra el hombre. Mire, usted le puede responder cualquier cosa al hombre. Denle mate al hombre, pero no le dé mate a Dios. No pelee contra Dios. Contender contra Dios es peligroso. Si Él dice hágalo, hágalo. Porque usted le puede corresponder a alguien y decirle, y la persona, y usted puede tener un enfrentamiento con una persona. Pero si usted se niega a Dios, eso sí es fatal. Aquí el Señor, usted puede decir, mire hermano, pero aquí dice que deje todo. Yo no voy a dejar mi trabajo.
Mi trabajo es mi comida, hermano. ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? Yo no le digo que deje su trabajo. Yo les ponía el ejemplo de mi padre. Mi padre, desde que yo me acuerdo, ha sido pastor. Pero él tenía su negocio. Pero en la tarde él pasaba desde muy temprano encerrado en un cuarto oscuro donde trabajaba, con sus manos llenas de los líquidos para deshacerle sus uñas. Pero al salir él decía: patojos, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a cuidar de las ovejas, vamos a ir a visitarlos, vamos a hacer una campaña evangelística allá en toda esa área de Chetenam, que él fue uno de los que abrió el área de ahí de evangelización. Y ahí íbamos nosotros. Yo estoy seguro, completamente seguro, que a pesar de su trabajo, usted puede honrar al Señor con lo que usted tiene. Mi papá, él no estaba con los hermanos: hermano, ¿quiere colaborar para poder hacer una campaña evangelística? No. Él le decía a un cantante: mire, o un grupo: mire, véngase, en tal lugar vamos a ir a evangelizar, vénganse. Y aquí está, él pagaba. El llamado de Dios es para todos, hermanos. Este es el tiempo en el cual el Señor está levantando a la gente que realmente ha entendido en quien ha creído, conoce a Dios, pero también está dispuesta a seguirle. Amados hermanos, este tiempo en el que vivimos es un tiempo especial, porque es el tiempo donde hay definición de la gente que es hija de Dios, que es verdadera adoradora. Por eso yo les decía: hermano, ¿por qué está usted aquí? ¿Está sirviendo a Dios por su esposo, por su esposa? ¿Por qué está buscando a Dios? O para que no digan nada a sus familiares, ¿por qué lo hace? Es delicado seguir a Dios y decir: es que yo estoy involucrado en todo en la iglesia, solo para poder, como dice alguien, echarnos color, ¿va? Yo quisiera preguntarles: ¿a qué nivel nosotros queremos llegar de adoración? Recuerden que adoración, adorador, es todo aquel que está rendido a Dios. Y el que está rendido a Dios es aquel que no vive una vida de conocimiento, vive una vida de conocimiento práctico. Relaciona las dos cosas. ¿Ya? Amén, hermanos. Relaciona las dos cosas. Sí, qué bueno. Ustedes saben que tenemos institutos bíblicos en Zona Reina. ¿Por qué? Porque el conocimiento es fundamental. 2 institutos, y ahora fuimos a ver, ¿verdad? Qué lindo, hermanos, de que la gente está interesada, ¿verdad? Por ver cómo capacitarse. Qué lindo. Pero algo, hermanos, a la par del conocimiento va el poner en práctica ese conocimiento. Porque si no, llegamos al concepto que dice la palabra: la fe es vana, no tiene sentido. No tiene sentido. Ya voy terminando. ¿Están cansados? ¿Seguimos toda la tarde? Ahí sí, ya no. Quiero terminar con la historia de un hombre que yo creo que siempre, hermanos, me he motivado mucho cuando yo miro esta película. Y es la película de un hombre que se llama Josh McDowell. Este hombre, amados hermanos, de niño creció en una granja, dándole comida a las vacas y todo. Su papá era alcohólico, le entraba duro a la cerveza, le entraba duro, y su mamá era obesa, era bien gruesita y no podía hacer su oficio por sí misma. Tuvo que buscar a una persona que le pudiera apoyar. Esta persona, cuando le apoyó, Josh McDowell, este varón, al crecer en este lugar, hermanos, sucedió algo. Cuando sus padres salían por alguna razón, se quedaba él junto a este hombre. Este hombre abusaba de él sexualmente, constantemente.
Y Josh McDowell no sabía qué hacer, no sabía cómo decirle a su papá, a su mamá qué estaba pasando, ni entendía qué estaba pasando. Y vivió así por mucho tiempo. Su papá era alcohólico y le daba unas golpizas a su mamá, tanto que el odio que él tenía en su corazón era tanto, era muy grande, que él hasta intentó matar en varias ocasiones a su papá, metiéndole la cabeza en el baño, en la letrina, con tal que se ahogara y se muriera ahí ese hombre. Y la verdad es de que llegó a una edad en la cual él creció, se puso más robusto y le dijo a ese hombre: basta, hasta aquí llegaste, ya no más abusos, hasta aquí llegaste, ya nunca me vas a tocar. Josh McDowell creció, pero en su corazón tenía un tremendo odio, mucho odio. Cuando creció, él llegó a la universidad y en un momento se enfrentó a unos jóvenes cristianos que le dijeron: mira, Jesús, le hablaron de Jesús y él dijo: Jesús no existe, Jesús no, eso es mentira todo. Y le dijeron que les comprobara, ¿verdad?, si era cierto o no. Y Josh McDowell se aventó en un viaje, tenía posibilidades económicas y se fue a todos los países donde en aquel tiempo estaban las mejores bibliotecas que existían. Y viajó de biblioteca por Europa, Estados Unidos, por Francia, los mejores lugares de las bibliotecas, para investigar si era cierto o no que Jesucristo había muerto en una cruz. Al estar ahí en una de esas bibliotecas, él, y ver y comprobar y ver todas las evidencias que tenía, se queda viendo y dice: sí es cierto, Jesucristo murió y resucitó. Las evidencias están aquí. Él en esa ocasión puso su confianza en Cristo Jesús, le entregó su vida a Cristo Jesús, llegó, regresó y empezó un camino con relación con Dios. En el proceso, él sentía que Dios lo estaba llamando para poder servir. Tuvo la oportunidad de conocer a una persona muy famosa en aquel tiempo que estaba en una universidad bíblica, y este hombre le decía: estudia la palabra, estudia y todo lo demás. Y ¿saben algo? Josh McDowell no se animaba, tenía mucho miedo. Pero en medio de una predicación en un lugar, el predicador empezó a animar a todos de que se levantaran en el nombre del Señor y que confiaran en Él para poderle servir en esta vida. Josh McDowell se salió de ese lugar, se fue atrás a un lugar y dijo estas palabras. Le dijo al Señor estas palabras: Dios, solo tengo fracasos en mi vida, solo tengo fracasos, pero si tú tomas mis debilidades y te glorificas, yo te serviré cada vez que respire. Amados hermanos, miren, ser adoradores implica conocer en quién hemos creído. Se necesita de alguien también que conoce a quien ha creído, y se necesita de alguien que está dispuesto a seguirle incondicionalmente. Amados hermanos, este día yo no sé cómo usted está en su vida. Yo no conozco el corazón de cada uno, pero tal vez usted dice: hermano Lester, yo siento que algo debo de hacer. Usted puede en esta tarde decirle esas mismas frases. Josh McDowell tenía odio en su corazón. Él lo que quería era matar a su papá, matarlo y nada más, porque él lo que quería solo era sacar el abuso que le había hecho aquella persona y poder desquitarse de lo que su papá le había hecho, tanto a su mamá como a él. Pero Josh McDowell le dice esas palabras a Dios: Dios, si tomas este hombre fracasado que miras acá, este hombre acabado, y tomas sus debilidades y las conviertes en algo bueno, Señor, yo te voy a servir con cada respirar. Si usted investiga la vida de Josh McDowell, fue uno de los defensores de la fe en Estados Unidos.
y se enfrentó con muchas gentes de las posiciones muy altas, hablando de conocimiento, defendiendo la palabra de Dios y defendiendo la fe en Jesucristo. Fue capacitador en muchos países, hermanos, Josh McDowell. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque simplemente quiso que el Rey de Reyes y Señor de Señores utilizara su vida sin condiciones. ¿Sabe cuál es lo más lejos que está de ver la gloria de Dios? Es dejar que Él haga su obra en usted. Hermanos, en la vida usted vive una vida de adoración, y como verdadero adorador necesita entender a quién ha creído o en quién ha creído. Necesita conocer a Dios y su palabra, y necesita seguirle incondicionalmente. Por eso yo les decía, hermanos, sigamos toda la tarde. Oh, no, hermano, mire, es que tengo mi salidita por ahí, hermano. Ya tengo mi compromiso. Hermanos, vamos a ayunar mañana. No, hermano, es que a las 6 entro a trabajar. Pero mira, vos, va a haber chamusquita mañana a las 6. Va a haber chamusquita. No, mira, espérate, ahorita voy a decir al jefe que me dé un día de feriado. No sé si me doy a entender, hermanos. O sea, postergamos lo de Dios. O sea, lo de Dios es segundo plano, pero nuestras satisfacciones, eso sí es primer plano. Hermanos, ¿qué? Yo les decía a los hermanos, ¿qué pasaría si Dios le decía, hermana Isidra, ven, el Señor Jesús aquí parado? Hermano Rigoberto, ven y sígueme, vamos. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús a usted le llamara y estuviera frente a usted esta tarde y le dijera, ven, sígueme, haz tu obra, haz mi obra, trabaja para mí? ¿Qué le dijera a usted? ¿Se considera un verdadero adorador? ¿O le dejo un reto de decir, si usted realmente sabe en quién ha creído, si usted conoce a Dios y su palabra, y si usted está dispuesto a seguirlo a Él? Hermanos amados, yo quisiera pedirle a Clever que pase acá conmigo, y quisiera animarle a usted en esta tarde. Yo no sé cómo vienen, amados hermanos, pero si algo sé, es que buscar a Dios es lo mejor que usted va a tener. No va a haber nada mejor que eso. Usted puede decir, no, hermano, es que mire, yo les decía a los hermanos, si usted tiene su empresa, dedíquele esa empresa al Señor. Si usted tiene su negocio, dígale, Señor, aquí está este negocio para ti. Ya no se cargue más con eso. O si su negocio ya no resulta, puede ser que algo esté sucediendo. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten fracasados en su fe también. Yo no sé cuánto joven o señorita, usted no se lo dice a papá, no se lo dice a mamá, pero tal vez haya alguien aquí que le falló tanto al Señor que decidió venir y tal vez acostarse con una persona. Yo no lo sé, pero el amor de Dios está acá. Y usted puede decirle al Señor, aquí están mis fracasos, Señor, aquí están mis fracasos. Aquí están mis debilidades, Señor. Aquí están mis debilidades. Yo quiero ponerlas ante tu altar. Quiero que cambies mi vida. Quiero que me hagas un hombre nuevo, una mujer nueva. Cambia mi carácter, Señor. Por mi carácter he hecho tanto daño. Señor, cambia mi carácter. Y así como Josh McDowell, siendo un niño violado, abusado, golpeado por su padre desde niño, con tanto odio en su corazón que intentó matar a su propio padre, aún así
Este varón le dijo al Señor: Señor, usa estas manos, y si en algo te sirven, aquí están. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Ya vamos a terminar. Yo quiero que usted piense en quién ha creído. Su fe está puesta en mí. ¿En mí está puesta esa fe, hermanos? No, está puesta en su Señor Jesucristo. Es tiempo de regresar. Es tiempo de volver al primer amor. Es tiempo de regresar a aquellos días que usted por las madrugadas oraba. Aquellos días en los cuales usted por las noches Dios lo despertaba y usted se hincaba y decía: Señor, aquí estoy, papito. No tengo fuerzas, Padre, pero aquí estoy. Te entrego mis fracasos, te entrego mis debilidades, te entrego a mis hijos, te entrego a mis hijas. Es tiempo de regresar a ese tiempo. Es el momento del Señor y Él quiere volver y hacer de nosotros verdaderos adoradores, con una base sólida en nuestra fe, con una base sólida en quien creemos y conocemos, y con un deseo profundo de seguirle sin condiciones. Yo quiero, delante de ustedes, amados hermanos, animarles este día. Quiero orar por ustedes. Amado Dios que estás en el cielo, yo bendigo a tu iglesia, papito lindo. Tal vez hay alguien, Señor, acá que se ha alejado de ti, Señor. Ya no ora, Señor. Ya no canta, Señor. Ya no habla de ti como lo hacía antes. Pero yo quiero, Espíritu Santo, que tú ministres su vida, Señor. Que estos hombres o mujeres, jóvenes, señoritas, que estos niños que se sienten alejados de ti, hoy te puedan decir: Señor, toma mis manos. Señor, toma mis manos, toma mis pies, toma mi vida, y haz de este hombre fracasado, de esta mujer fracasada, de este hombre con debilidades, de esta mujer con debilidades, hazlo poderoso para la gloria de tu nombre. Oh Señor, yo bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a tu iglesia en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor.